Hola, ¿cómo les va a todos ustedes? Bienvenidos a Feedback y estamos junto al doctor Gustavo Delía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? La verdad que un programa con muchos temas, ¿no? Y temas muy preponderantes. Bien, vamos a comenzar el programa el día de hoy hablando de economía. La volatilidad del tipo de cambio. Miren, señores, mientras que yo te digo que el tipo de cambio está a un valor, mientras que vos estás hablando o escuchándonos, el tipo de cambio sube, baja, sube, baja. Todo esto para poder interpretar qué es lo que está pasando en esta cuenta regresiva del escenario electoral. Y en la segunda parte del programa nos acompaña Horacio Minotti. Exactamente. Nos acompaña Horacio porque, bueno, nos tiene que dar, como siempre, todo lo que son las noticias, cómo viene ahora la parte de Patricia Bullrich, todo lo que es la candidatura y cómo viene de camino a las elecciones generales ahora para el 22 de octubre. Bueno, ahora sí lo estamos viendo en pantalla. Santiago Manuquian de la consultora Ecolatina. Santiago, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Un placer, gracias por invitarme. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Vamos a hacer una aclaración si me tomo esta cámara. La cantidad de informes que presenta Santiago Manuquian. Obviamente ustedes saben que cada candidato de los informes que presenta Ecolatina toma el que eventualmente le gusta o se acomoda. Pero vamos a empezar, si te parece, el dolario. Parece que el verdecito está volando, sube, ¿no? baja, sube, baja, sube, baja, pero la tendencia para arriba. Y él nos va a explicar qué. Bueno, estamos viendo claramente nuevas presiones cambiarias en los tipos de cambio paralelos después de un mes de septiembre que estuvo relativamente tranquilo porque el gobierno instrumentó el dólar soja 4 que le permite a los productores liquidar parte de las divisas un 25% a través del contado con liquidación. De esa manera, mayor oferta en ese mercado permitió mantener un poco más a raya ese tipo de cambio y que el Banco Central durante el mes pueda estar comprando algunos dólares, pocos, la verdad, una medida menos efectiva de la que fueron los previos dólares de soja, porque además parte de esa compra que está realizando la está usando esas propias reservas para poder intervenir y mantener justamente la brecha cambiaria estabilizada, para que un aumento de la brecha no te impacte nuevamente en los precios. Por lo tanto, la situación de reservas internacionales sigue siendo muy comprometedora y promediando al mes, el mercado vuelve a ver que el gobierno está en un equilibrio muy fino, con ese objetivo que tiene el gobierno de mantener esos 350 pesos del tipo de cambio oficial quieto hasta, el gobierno dice, el 14 de noviembre. Así lo dijo en el presupuesto. ¿De qué depende eso? Bueno, de que tenga poder de fuego para poder intervenir tanto en el mercado oficial como en el paralelo y evitar nuevamente un salto discreto del tipo de cambio como tuvimos el día posterior a las PASO, que acelere nuevamente los precios, que contraiga aún más la actividad en un contexto social que conocimos el dato de pobreza, con un dato de pobreza superior al 40%, que además refleja lo que ocurrió en la primera parte del año, ¿no? Porque es un dato de pobreza del primer semestre, no de lo que ocurrió a partir de agosto con esta nueva aceleración inflacionaria. Por lo tanto, es una situación socioeconómica muy compleja y un gobierno que tiene herramientas cada vez menos eficaces justamente para poder evitar una nueva disrupción cambiaria y en los precios. Bueno, Santiago, ahora, después yo sé por qué lado vas vos, ya me imagino. Pero vamos a desmenuzar lo que dijiste recién. Porque por un lado hablaste de la volatilidad, por otro lado hablaste de la acumulación de reservas. En tercer aspecto, mencionaste las herramientas que está empleando son cada vez menos eficaces. Esta intervención que hace a través del Banco Central, a través de distintas medidas, el famoso parking, el puré, etcétera, los dólares financieros. Porque uno mira el blue, pero en definitiva los financieros van acompañando al blue, ya sea con cierto diferimiento. ¿Lo que está interviniendo en los financieros, sirvió de algo esta intervención en el MEP o no? Viene sirviendo para, de alguna manera, también te diría, desdoblar el mercado informal, porque estamos teniendo muchos dólares paralelos financieros. Ya no sirve únicamente hablar del MEP o el contado con liquidación como si fuesen dólares estancos. Hay muchas variantes de esos dólares. Entonces, el gobierno interviene en algunos y le ha permitido justamente, además con lo del dólar soja que yo comentaba antes, mantenerlo bastante quieto durante septiembre. Pero pará, variantes, explica a la gente qué son las variantes de los dólares. Claro, uno cómo accede a un tipo de cambio financiero, a un dólar, cómo compra dólares. Bueno, hay distintas maneras. El global, etc. O sea, uno puede, por ejemplo, comprar una acción en Argentina que cotiza afuera, comprarla acá, venderla afuera, hacerse de los dólares afuera y depositarlos en una cuenta afuera. Eso es un contado con liquidación. Sí. Pero otra manera es hacerlo a través de bonos. Lo mismo, compro un bono acá y lo vendo en el exterior.
y el tipo de cambio implícito es el contado con liquidación también. Pero esos dos pueden variar y no ser exactamente iguales, dependiendo cuánto esté interviniendo el gobierno en cada mercado. Entonces el gobierno interviene más en el mercado de bonos. Por lo tanto, hay mucha divergencia también en lo que venimos viendo de cómo se comportan unos y otros. Pero estos últimos días hemos estado viendo mayores presiones en general en todos los dólares, lo cual hace pensar que si el gobierno en algún momento se retira de esa intervención, bueno, la brecha cambiaria puede llegar a dispararse de vuelta y justamente el principal objetivo que tiene el gobierno de acá a octubre y eventualmente un balotaje es que la brecha cambiaria no se vuelva a disparar, porque insisto que eso se trasladaría rápidamente a los precios. Ya hay muchos precios de la economía que, como muchas empresas no tienen acceso al tipo de cambio oficial para poder importar, empiezan a pensar más en cubrirse por la incertidumbre que hay, que esa es la gran palabra, ¿no? Que hoy en día, después de lo que fueron unas elecciones primarias que dejaron un escenario de 3/3, que fue quizás el peor escenario para la certidumbre que uno esperaba que las PASO pudieran traer, que finalmente no ocurrió. Santiago, la inestabilidad es clara, ¿no? El dólar, el blue, sube y baja permanentemente todos los días. Esto tiene impacto no solamente en la parte económica, sino también en otras áreas. ¿Cómo estamos en las diversas áreas económicas producto de una inestabilidad que es muy relevante? Bueno, en primer lugar, los ingresos, como yo comentaba recién, vienen muy golpeados. Venimos ya de 5 años consecutivos donde el salario real en Argentina cae, y más aún en el sector informal. Ahí estamos viendo un mercado laboral partido en dos, ¿no? El gobierno destaca mucho que la tasa de desempleo en Argentina es baja, lo cual es cierto. Estamos con un 7%, que para la historia argentina es baja, pero cuando uno se mete a ver ese dato, lo que ve es una realidad muy disímil entre un mercado laboral que se ha precarizado y donde el sector informal es el que más sufre el avance de los precios, frente a un sector formal que mal con las paritarias la va corriendo un poco atrás, pero el año pasado, por ejemplo, logró empatar a la inflación. Bueno, eso va generando un aumento de la desigualdad de los ingresos. Los datos de INDEC también dan cuenta de eso. El dato de pobreza que conocimos también del 40%, que comienza a ser muy similar al peor momento de la pandemia, da cuenta justamente de esta situación social. Obviamente, el nivel de reserva que yo comentaba antes, que está en la zona de los 5.000 millones de dólares negativo, es un nivel mínimo para la historia argentina, genera muchas tensiones y además el gobierno carece de un activo que tiene que tener cualquier política económica, que es confianza, credibilidad, reputación. Yo puedo tener el mejor programa económico del mundo, pero si me faltan esos activos, difícilmente puedan mis palabras o mis hechos convalidarse en actitudes que yo espero del mercado o que espero de los agentes económicos. Es decir, que me confíen en que las medidas que estoy tomando van a ser efectivas. Si no hay confianza, la verdad que eso... Y este gobierno, lamentablemente, al salir también un poco golpeado después de las PASO, perdió de vuelta un poco ese capital y el mercado está esperando que venga un nuevo gobierno que cambie rotundamente las reglas de juego de la economía. Entonces estamos con un trayecto muy complejo, ¿no? Entre las PASO y las generales y un eventual balotaje que van a terminar configurando un fin de año complicado, eterno, con muchas dificultades, con muchas tensiones y que además, y cierro con esto, la decisión del gobierno de poder compensar mediante ingresos la aceleración de los precios por la devaluación, lo que hace es desmejorar aún más los desbalances de la economía, ¿sí? Y hasta, te diría, generar desvíos respecto a lo que se acordó con el FMI. Acabamos nosotros de ajustar nuestra proyección de déficit fiscal para este año y creemos que no se va a cumplir con la meta que acordaron con el FMI. Tampoco la meta de acumulación de reservas se cumpliría y en ese sentido la tensión con el FMI también emerge por ese lado. Así que estamos, te diría, el título siempre es, bueno, el gobierno quiere llegar a toda costa sin ningún tembladeral y esto creo que para el próximo gobierno obviamente le va a dificultar aún más la tarea de establecer lo que se precisa acá, que es un plan de estabilización, que sea creíble para el mercado, que tenga un fuerte respaldo político y que sea técnicamente robusto. Sinceramente no va a ser sencillo, aunque es necesario, y menos aún con estas medidas que se están tomando, que creo que van a generar mayor carga para el próximo gobierno. Hablando de las medidas que se están tomando, principalmente, Santiago, me refiero al tema de la reducción, que uno comparte, o sea, uno mira filosóficamente, fue la promesa de campaña de Mauricio Macri, no lo hizo, y Sergio Massa, tampoco, en este gobierno tampoco lo hicieron cerca de las elecciones, quitar, bueno, el famoso impuesto a la cuarta categoría, impuesto a las ganancias cuarta categoría. Las provincias están pidiendo a gritos, entonces Formosa, para no decir una provincia gobernada por Juntos por el Cambio, está diciendo, ¿qué pasa con la coparticipación? Entonces meten impuesto país y meten como, impuesto país y impuesto al cheque, como coparticipable. Salta un colega tuyo, Fausto Potón, no, son los peores impuestos para coparticipar. Bueno, quiero saber tu punto de vista. El punto es que el gobierno está
eliminando o, diría, haciendo que tenga una menor base tributaria, uno de los impuestos más progresivos y eficientes para recaudar que tiene no solo Argentina, sino el mundo. O sea, el impuesto Ganancias. Ganancias. Me refiero al impuesto a las ganancias. Uno puede discutir semánticamente el nombre, le podríamos llamar impuesto a los ingresos, pero en el mundo en general hay una mayor carga sobre los ingresos de las personas y menos sobre las empresas. Bueno, en Argentina ocurre un poco lo contrario. Entonces, justamente vos le estás recordando, le estás generando un mayor ingreso disponible a la población que menos tiene propensión a consumir y que más ahorra. Claro. Entonces, probablemente es una jugada que te juega a vos en contra en términos de evitar que haya una mayor demanda de dólares. Porque si vos le recortás el IVA, por ejemplo, a los hogares que menos tienen, vos sabés que van a consumir en general la mayor parte de ese nuevo ingreso. Vamos a los 18.800 pesos. Claro, ahí En principio. uno lo entiende mucho más. Es una medida, te diría, más progresiva, si querés, y está bien focalizada en ese sector que es el que más sufre, como yo decía antes. Ahora, si vos le generás un mayor ingreso disponible al bajarle la tributación al sector que más tiene en Argentina, que son los deciles, te diría 9 y 10 del ingreso, es una medida que yo te diría bastante cuestionable y que solo se entiende en este contexto previo a las elecciones. Creo que en cualquier otro contexto no se hubiese tomado. Es cierto que el impuesto a las ganancias en el marco de una reforma tributaria tiene que tener algunos cambios, porque la verdad que hay mucha gente que está pagando un 35% cuando quizás no debería. Yo creo que el impuesto debería extenderse a una mayor cantidad de personas en el país que vayan pagando muy poquito al principio y que eso progresivamente vaya subiendo. Ahí tiene que haber un cambio, pero también lo que yo digo es, no hay sustituto. La política social no es un sustituto para una política macroeconómica sostenible en el tiempo. Bien. ¿Qué quiero decir? Por los propios errores de la política macroeconómica, después salta la política social corriéndola siempre de atrás y en esta situación estamos, ¿no? Porque uno ve que crecen los potenciales de trabajos, crecen las asignaciones y aún así la pobreza crece. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque hay que pensar en estabilizar la economía, si no cualquier medida de empleo, de transferencia de ingresos, se va a quedar corta. Bien, le vamos a pedir al director si podemos ver la segunda placa, ¿sí? La primera o la segunda, la de las curvas, de la tendencia, para cerrar acá con Santiago. Vos me habías preguntado algo, porque justo esto lo publicó Cristina, ¿no? Exactamente. Mi pregunta es esta, Santiago. Todo lo que Cristina habló sobre este cuadro, ¿dijo toda la verdad o algo omitió? Bueno, cada uno de los políticos, como sabemos, y más aún previo a las elecciones, arma un discurso acorde a lo que uno quiere ver o lo que quiere mostrar. Lo que este gráfico está mostrando es el saldo comercial de la cuenta energética para Argentina, que fíjense que al principio de los 2000 llegamos ahí a un pico de tener 6.000 millones de dólares más exportados que en color verde, para importados a todos los televidentes, en el verde. color verde. O sea, Argentina generaba muchos dólares por energía y consumía mucho menos. Ese en el saldo te daba unos 6.000. Pero fíjense que entre 2006 y ahí vemos 2014. El 14 sería en rojo bien. Pasamos de 6.000 millones positivos a casi 6.000 millones negativos. En esa dinámica claramente hubo una menor inversión en exploración, en el sector energético. También tuvimos una política de subsidios que congelaron mucho las tarifas, en general con fines electorales. Eso tiende a generar no solo que ha sido totalmente regresivo porque fueron subsidios pro ricos, sino que también generaron un exceso de demanda de energía. La gente cuando la energía es muy barata en un país, la gente no controla mucho cuánto consume. Eso te genera un exceso de consumo y tenés que importar más. Bueno, parte de eso es la explicación que a veces no se dice para ver ese déficit. La buena noticia, ¿cuál es? Bueno, que estamos viendo, ahora si ven al final de la curva, una reversión. Está llegando a cero. Una reversión de ese déficit y esperamos que el año que viene, con la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, podamos recuperar al sector energético como un sector aliado de la acumulación de reservas para Argentina. Y eso es fundamental claramente para un país que requiere justamente tener una fuerte posición de reservas para generar estabilidad hacia adelante. Santiago, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Sabes que Santiago, hiperdemandado por todos los medios y estuvo acá presente. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias Siempre por invitarme. con Un esa placer. generosidad, esa calidad técnica y humana. Un placer. Un pequeño corte. Septiembre en XLFM. Nueva programación. Más noticias, más actualidad. Sumamos nuevas figuras, más entrevistas, más información, más invitados, más cultura, más deportes. En septiembre, prendete a XLFM.
XLFM Digital Radio. Más noticias, más actualidad, espectáculos, deportes, entrevistas, cultura. XLFM, la radio online de Buenos Aires. Bueno, señores, yo en instantes voy a presentar mi pilcha, pero ahora la pilcha, la ropa del doctor Gustavo Delía. ¿Por qué el doctor Gustavo Delía se viste en Trick Hombres? www.trickshombres.com, en la calle Corrientes 3880. Trick Hombres, la casa recomendada por el doctor Gustavo Delía. Y ahora sí, basta de chivos, estamos con Horacio Minotti. Y bueno, a ver, vamos, Gustavo, ¿qué se te ocurre? Horacio Minotti, la campaña de Patricia Bullrich. Vos sabés que la gente en la calle, Sí. hablando, viste que uno Sí. habla mucho en la calle. Entonces cuando me dicen a mí, doctor, se ganó Chaco, se ganó Santa Fe, se ganó Mendoza, colaboró, ayuda a la campaña de Patricia para el 22 de octubre. ¿Qué ¿Cómo opina? va? ¿Qué dice, ¿Qué doctor? opina? ¿Todo bien? Yo opino que sí, claro, es una fuerza multiplicadora, son provincias muy importantes. Si bien Chaco no es una provincia tan relevante en el sentido de que su padrón electoral no tiene una implicancia tan pesada a nivel padrón nacional, no representa tanta cantidad de votantes, sí simbólicamente haber derrotado a un señor feudal del volumen de Coqui Capitanich es muy importante, da un gran impulso, genera además el impulso interno, ¿no? El decir, podemos ganarle a cualquiera, podemos ganar en cualquier territorio. Y las otras dos provincias, tanto Santa Fe como la provincia de Mendoza, son provincias muy pesadas, en ese caso sí, en el peso electoral nacional, y el volumen de la victoria en Santa Fe, que es enorme, y el peso de la victoria en Mendoza, sobre todo con los problemas que ha habido, cuando De Marchi se fue por la suya, etcétera, que eso en un principio parecía debilitar el espacio, terminó con una victoria de todos modos y da una fuerza importante, ¿no? Es evidente de que no puedo dejar de preguntarle por qué el futuro ministro de Economía, si Patricia llega a ser la presidenta, Melconian, dijo no hay fideos y no hay tuco. ¿Cómo está Milei en todo esto? Milei está prometiendo cosas extrañas. Permanentemente está prometiendo cosas insostenibles, inconstitucionales, como abogados lo sabemos Sí, bien. Y está en una lógica bastante perversa. Me sorprendió mucho, mira, el otro día vi, y a partir de ahí empecé a analizar, porque resulta complejo salir de la lógica del discurso economicista de Milei. Viste que te habla siempre de economía y todo te lo compara con la economía y vos le preguntás sobre alguna cuestión Los social. órganos es libre juego de oferta y demanda. Tal cual, todo te lo tira para ahí. Entonces empecé a tratar de analizar algunas frases sueltas que encontré de Milei respecto de la cuestión sociopolítica, digamos, ¿no? Y fui encontrando, hay una frase que él le dice a Viviana Canosa en una entrevista hace un tiempo, cuando todavía no se llevaban mal Canosa con Milei, que es nosotros... Se llamaban, no se llamaban mal, se llevaban bien. Se llamaban, sí. Él le dice, nosotros somos moral y estéticamente superiores. Sí. Entonces empecé a buscar un poquito otras frases, y la realidad es que la conclusión a la que se llega de su lógica política es: Milei no es liberal, no es libertario, no es conservador, Milei es supremacista. Milei guía a un grupo de personas que se creen superiores al resto, él se cree superior al resto, y a partir de ahí diseña su estructura política en su cabeza, eso es lo que expresa al menos. Lo cual genera, cuando a mí me dicen no está en riesgo la democracia, y mira, yo te digo, hay un señor que tiene aspiraciones y que tiene posibilidades de ser presidente, que no le importa la Constitución, no le importa la Corte Suprema, no le importa el Congreso, y cree en la dictadura de las mayorías porque estima que cuando él gane, si es que gana, va a poder hacer lo que se le dé la gana por encima de la norma y por encima de los pactos de convivencia sociales que tenemos, y que además se siente superior al resto.
Su grupo se autodenomina las Fuerzas del Cielo. Entonces, estamos al borde de una locura absoluta y creo que Milei representa una actitud supremacista como el Ku Klux Klan en Estados Unidos, nada más que con aspiraciones presidenciales, ¿no? Creo que es un personaje de extremo peligro para la democracia. Bien, volvamos a la campaña electoral. Bueno, ¿cómo estás viendo, bueno, en este caso vos trabajas con el equipo Patricia Bullrich, ¿cómo estás viendo la recorrida que está haciendo Patricia Bullrich por todo el país? Como siempre que Patricia sale a la calle, nada más que esta vez está en la calle todo el tiempo, despertando adhesiones, mucha gente que se nuclea para escucharla, para verla, para seguirla. Patricia tiene evidentemente una fuerza extraordinaria. Yo la veo y digo, esta mujer como puede estar acá hoy, mañana, pasado, yo estaría internado, y ella está y sigue, y sigue, y sigue. Se la ve muy contenta, Patricia es feliz en el contacto con la gente, y eso seguramente le da el impulso necesario para seguir. Creo que estamos muy bien, creo que estamos creciendo. Ese contacto con la gente que solo Patricia tiene, porque yo no lo veo a Massa casi yendo a ninguna parte, salvo algún acto de la CGT donde se retira muy incómodo, y a Milei ahora dicen que lo guardaron 10 días. Así que, mientras tanto, Patricia recorre, está con la gente la escucha a ella, intercambian. Ese contacto es fundamental. Es la base de la construcción política y la base de la construcción de un liderazgo con la gente. Y no sin la gente, no por televisión, no a espaldas de la gente, sino el liderazgo que la gente necesita. El del líder que puede tocar, que te agarra el teléfono y se saca una selfie con vos. Eso es Patricia, y eso está generando una efervescencia muy interesante. Estamos muy esperanzados y muy contentos. Yo soy abogado penalista, no puedo escaparme a mi materia y me encuentro con un spot que dice que Patricia Bullrich, cuando asuma, va a ser una cárcel de máxima seguridad, y le pone un nombre que sorprendió a toda la comunidad. Ajá. ¿No es cierto? ¿Qué opinas en materia de seguridad con su nueva implementación, con la nueva cárcel y con este nuevo spot que nos sorprendió a todos? A ver, el plan de Patricia de no una, sino más de una cárceles especiales para crimen organizado forma parte del plan que Patricia viene contando desde hace rato largo, digamos. Patricia es una experta en seguridad que maneja todos los ámbitos de la seguridad, y uno de los ámbitos fundamentales en materia de crimen organizado de su proyecto es tener cárceles de máxima seguridad donde los líderes del crimen organizado estén aislados en materia de comunicaciones telefónicas, tengan un tratamiento en el que no puedan corromper a otros presos que no son de ese tipo de crimen. Hoy vos tenés en las cárceles comunes narcotraficantes que lideran a los presos porque son los que tienen la plata. Y el resto de los presos... bueno, lo charlaba con vos y me lo contabas vos incluso. Esto. El resto de los presos la rinda pleitesía porque o comen fideos con boloñesa si son amigos del narcotraficante. Bueno, eso no puede pasar más porque eso es esencialmente corruptor. Las personas que salen de prisión salen ya cooptadas como soldados del narcotráfico. Una de las formas de cortar el narcotráfico, no una de las formas, sino una de las tantas piezas que hay que articular para cortar el narcotráfico, es cortar con esa influencia de los narcotraficantes sobre el resto de los presos. Para ello hacen falta cárceles especiales, y este es el caso de la cárcel que mostró de la maqueta de la cárcel que mostró Patricia. El tema del nombre me parece interesante, divertido, me parece hasta lógico que Patricia dijo que es una cárcel para narcos y corruptos. Bueno, le puso el nombre de una persona condenada por corrupción. No me parece para nada mal. Ellos tienen, como dijo Patricia, muchas calles con su nombre, hasta pueblos hay con sus nombres, y les molestan una cárcel, es una obra pública, una más de tantas. ¿Y no es una provocación eso? Es un gesto de campaña interesante, qué sé yo, ¿no? Es muy bueno. No, yo quería, pero obviamente nuestra labor es decir, bueno, ¿es una provocación o no? No, yo no creo que sea una provocación, es un concepto general, digamos. Es un concepto, es más allá que una provocación o no, es un concepto. La presidenta con más causas por corrupción de la historia argentina tiene su nombre en una cárcel, me parece correcto. No es un dato menor, ¿no? Muy bien, así lo escuchamos a Horacio Minotti, que estuvo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Un placer siempre. Un placer. Bueno, Gustavo Delía, breve antes de cerrar el programa, el caso de Chocolate, las tarjetas que metieron ahí,
y hay silencio de radio. ¿Qué pasó ahí? Sí. Muy buena pregunta. El juez, la Cámara dijo, a través de un habeas corpus presentado por la defensa, ¿qué dijo? Que el procedimiento que llevó la policía estaba mal hecho. ¿Por qué? Porque debería haberle leído en el momento de la aprehensión, que es cuando lo agarran, los derechos y las garantías que él tenía. Como no consta en ningún lugar del sumario, los jueces dijeron, mal hecho el procedimiento, nulo todo, inmediatamente la libertad. No hay investigación, hay libertad. Mi pregunta es, ¿hay justicia? Bueno, señores, así cerramos el programa el día de hoy. Tengo que hacer los agradecimientos. Estamos viendo acá en este plano, acá este saco de Sastrería Windsor. Tela italiana, ¿sabe dónde puedes ir? A la calle Maipú 843 o comunicarte con @Sastrería Windsor. Y ahora sí, nos despedimos. Gustavo, dale. Exactamente. Bueno, la verdad que un buen programa el día de hoy. Nos veremos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene. Chao. Septiembre en XLFM. Nueva programación. Más noticias, más actualidad. Sumamos nuevas figuras, más entrevistas, más información, más invitados, más cultura, más deportes. En septiembre, prendete a XLFM. XLFM Digital Radio. Más noticias, más actualidad, espectáculos, deportes, entrevistas, cultura. XLFM, la radio online de Buenos Aires.